para entrar a la palabra, ¿está bien? Amoroso Padre Celestial, nuevamente nos acercamos delante de tu presencia con el propósito de pedirte a través del Espíritu Santo el denuedo para poder yo predicar esta tu palabra. Reconozco, Padre, de que sin el Espíritu Santo no sería yo capaz de poder predicarla, no tendría la unción de poder manifestar tu presencia. Por eso te aclamo a ti, Padre, para que tú me des ese denuedo a través del Espíritu Santo. Te pido, Señor Jesucristo, que me uses para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, porque todas las cosas que yo hago, lo hago en tu nombre, porque en tu nombre yo me sujeto y se sujetan todas las cosas. En tu nombre, Señor Jesucristo, dejamos este tiempo. Amén. La palabra, pues que ustedes pueden ver detrás de mí aquí reflejada a través del cañón, es renovando y formando una mente de Cristo. No crean que cambiar esquemas, cambiar pensamientos, cambiar situaciones es fácil. No es fácil porque traemos todo un contexto de la persona que somos. Entonces ese contexto es difícil, o sea, no es nomás cambiar un chip y listo, no es así tan fácil. En una computadora pues llegamos y la formateamos y no hay mayor complicación, ¿no? Y le volvemos a poner los programas, pero nosotros no somos computadoras. Decimos que vamos a formatear nuestra mente porque lo agarramos como un ejemplo para figurar de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero no es tan simple porque nosotros tenemos algo que impide esa formateada, que son las costumbres que traemos. Hay una cosa muy fuerte alrededor de nuestras vidas, es que desde que nacimos, fíjense, estamos rodeados de infinidad de cosas que se acostumbran a hacer, ¿no? Desde chiquititos, antes de que habláramos, ya vimos, por ejemplo, esas tradiciones del mundo, que a la mamá se le celebra, el día del niño se le celebra, y fuimos al kinder, al primaria, secundaria, ya en los niños no, ahora los estudiantes, y así nos fuimos en tradición, ¿y qué creen que fue formando? Una mente muy diferente a la mente que Cristo, muy diferente. La mente del mundo va formando desde chiquitos, y ahora a este tiempo Dios quiere formar una mente de Cristo en ti. Y vamos a ver por qué quiere formar eso, por qué quiere renovar nuestra manera de pensar. Pues lo que yo sé es de que si nosotros le permitimos a Dios que Él renueve y forme una mente de Cristo en nosotros vamos a ser los beneficiados. Nosotros, cada uno de nosotros vamos a tener el gran beneficio, y ahorita de eso se trata la predicación, la enseñanza. Porque pues Dios me ha dado el privilegio de tener el ministerio de enseñanza y a ustedes le ha dado el privilegio de también recibir esa enseñanza, pero porque no viene de mí, viene de Él. Todo lo bueno viene de Él. No puede ser de que algo bueno venga de un ser humano, porque no habemos buenos. Entonces, dependiendo de dónde proceden las cosas, esa es la gran bendición. Y si yo me declaro que soy solamente el instrumento y proviene de Dios, entonces es una gran bendición. ¿Me explico? Cuando proceden las cosas, por ejemplo, ¿de dónde provienen? No me contesten, pero ¿de dónde provienen las tradiciones del mundo? De los hombres, de los seres humanos. ¿Y qué clase de procedencia es? Imperfecta, inmoral, y no les sigo diciendo, ¿no? Muchas cosas de allí proceden. Entonces, imagínense lo que recibimos. ¿Ustedes creen que eso es bueno cuando su procedencia es imperfecta, impura, en todos los sentidos, en todos los sentidos, impura en todos los sentidos? Entonces no puede proceder algo bueno en nuestra mente. Y así somos formados todos los seres humanos. No hay uno que nos escapemos, ¿ok? Pero cuando venimos a la doctrina de Cristo, Él quiere formar, Él quiere renovar nuestra mente a una mente diferente, que es la mente de Cristo. Vamos a 1 Corintios 2:16. Vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa en esta renovación y Dios formando una mente de Cristo. ¿Cómo la forma? A través del Espíritu Santo y su palabra, ¿ok?
Su palabra es fundamental. Porque sin su palabra, hermanos, no podría suceder nada. La palabra de Dios es lo único que hace el efecto de transformación y cambio. ¿De acuerdo? La palabra de Dios tiene el poder de transformación y cambio. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos que entender esto? De verdad, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces, ¿por qué seguimos haciendo las cosas que hacemos? ¿Por qué seguimos actuando como si de verdad decimos que tenemos la mente de Cristo, pero seguimos actuando con una mente de mundo? ¿Por qué? Entonces, es ahí lo que quiero yo, que a través de esta predicación, enseñanza, comprendamos nuestra situación y dónde cada uno de nosotros está situado, parado, para poder darle permiso a Dios y al Espíritu Santo que haga lo que Él tenga que hacer, transformar nuestra manera de pensar, ¿ok? Vamos al libro de Juan, por favor. En el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 14 hasta el versículo 17, dice: desde ya les quiero decir que cuando nosotros, acabamos de leer, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, cuando tenemos la mente de Cristo, el mundo no nos va a entender. De verdad no nos va a entender, nos va a criticar. Ustedes son bien religiosos, porque no nos entiende, no puede entender. No, ya te llenaron de basura. No, ese pastor visto, no, ya otra vez, ¿no? ¿Saben qué me han dicho a mí? Me han dicho, no, de verdad, o le haces caso a él o me haces caso a mí. Porque es tan fuerte así, de verdad. Porque es que no me hagan caso a mí, háganle caso a Dios. Por eso tienen que verificar que lo que yo enseño verdaderamente viene en las Sagradas Escrituras. Es importante, ¿ok? Para que allá en tu casa, en tu hogar, no me saques a mí. Dice, es que Dios dice. No, si me sacan a mí, no, pues por eso no soy muy bien recibido en muchos lugares, porque siempre, es que el pastor Víctor dijo. No, yo no digo, dice Dios. Y por eso la palabra, ¿no? Dice la palabra en Juan 17, 14 hasta el 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Fíjense, en cuanto Jesús nos dio su palabra, inmediatamente, ¿qué pasa? El mundo aborrece porque no somos del mundo, no nos entiende. En cuanto tenemos la mente de Cristo, el mundo en automático ya no nos entiende. Continúo leyendo, dice, como tampoco yo soy del mundo, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando dice, no ruego que los quites del mundo, muchos dicen, ay, me voy a ir con Diosito al cielo. Es muy contrario a lo que está diciendo aquí. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino dentro de todo este mundo, solo que nos guarde de esas tentaciones del mal, ¿no? Porque es un mal caer en las tentaciones de las tradiciones. Es un mal tan como un cáncer. Va creciendo, 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 y entre más crece, nos aleja más de Dios. De verdad. Dice el versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta verdad es muy diferente a las verdades relativas que tenemos cada uno de nosotros, porque esta es verdad, la verdad, palabra de Dios, es la verdad absoluta, la que creó, el creador, la que creó con su palabra todas las cosas que hay, que vemos y las que no vemos. Porque hay ángeles, hay cosas que no vemos, hay reinos que no vemos, pero existen. El que no veamos, eso no significa que no vemos. Fíjense que nosotros no podemos ver más que un líquido, por ejemplo, el agua, pero tú no puedes ver el compuesto químico cuál es, ¿no? En realidad no es lo que tú estás viendo, en realidad son moléculas de hidrógeno con oxígeno, eso es lo que tú miras. Y si tú examinaras más profundo, mirarías ahí una cantidad de minerales que tú no ves. Tú nomás miras el agua, pero en realidad no sabes lo que estás mirando, porque en realidad es otra cosa.
¿Sí me explico, hermano? El aire está compuesto, porque no se ve, pero está compuesto de miles de partículas que... ¿Cómo creen que se transmitió mucho el COVID? ¿Se acuerdan? Partículas que ni se veían, pero hacían un efecto en nosotros. Hasta mucha gente murió, ¿no? Entonces, Dios, y lo que Él ha hecho, lo ha hecho con su palabra, con su poderosa palabra. Entonces, nosotros podemos ser santificados con esta verdad. ¿Cómo es que nos santifica? Comenzando a renovar y formar una mente de Cristo. Así es la santificación, ¿ok? No hay santificación si no hay renovación. Si no hay una mente de Cristo, no hay santificación. Santificación es tener una mente diferente, la mente de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Una vez tenemos la mente de Cristo, nos damos cuenta una realidad. Vamos a Romanos, fíjense. Tan pronto tenemos la mente de Cristo, nos damos cuenta de una realidad. Romanos 8, versículos 5, 6, 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de simple es la santificación. Si nosotros vivimos de acuerdo a todas esas tradiciones y de acuerdo a todo lo que el mundo nos ha enseñado, pues la verdad no podemos agradar a Dios de esa manera. Pero si nosotros hemos determinado a estas alturas de nuestra vida agradar a Dios, necesitamos la mente de Cristo. No podemos agradar a Dios con una mente mundana. ¿Qué es una mente mundana? La que se ha formado a través de generaciones y generaciones. Cada país tiene diferentes tradiciones, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También en las religiones cristianas hay muchas tradiciones, ¿no?, que no corresponden a las Sagradas Escrituras. Son tradiciones. ¿Y por qué están ahí? Miren, esa no es mi predicación. Mi predicación es como los bancos. Los bancos no ponen a los dependientes a estudiar todos los billetes falsos. No, solamente se concentran en enseñar cuál es el verdadero. Y todo lo que no se apegue a eso verdadero, todo es falso. Aunque se parezca, es falso. Porque a mí me enseñaron a ver el billete verdadero. Y no tengo que investigar cuáles todos son falsos y qué es lo que no tienen y eso. Yo conozco el verdadero. Entonces así es la palabra de Dios, ¿no? Nosotros podemos tener infinidad de palabras tiernas, bonitas, que nos conmueven nuestros sentimientos y emociones, pero eso no indica que viene de Dios, porque lo que viene de Dios, esto santifica, esto convierte, esto transforma a una mente de Cristo que es una personalidad y una identidad diferente, muy diferente a la que tenemos ahora. Por esa razón nosotros tenemos que ser expuestos a esa luz. ¿A cuál luz? La luz del Evangelio. Cuando quieren ver tus huesos, tú eres expuesto a una luz de rayos X, ¿no? Y cuando quiere Dios ver tu corazón, necesitas esta luz. Y para que tú mismo te veas reflejado en ella. Y ve tu alma, ¿ok? La única manera de ver tu alma, que es invisible, es a través de este espejo. Y aquí puedes ver tú. Y ahorita vamos a tener la experiencia de estar viendo cada uno nuestra propia alma. ¿Cómo es que andamos? ¿Ok? Cuando tenemos la mente de Cristo, miren, antes, yo no sé, estoy hablando de mis tiempos, imagínense, hace mucho tiempo, ¿no? Había unos radios que le tenían que sintonizar, ¿no? Y tenían dos botones, uno para sintonizar y ya llegaba a un ruido así, y con este lo sintonizábamos poco a poquito hasta que agarraba el canal de la radio esa, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en sintonía espiritual con Dios, en cuanto agarramos esa sintonía, la gente del mundo no nos entiende. De verdad, inmediatamente agarramos una sintonía, que un lenguaje diferente. Imagínense, ¿cómo dice el mundo? Muchos cristianos dicen igual. Dice, ¿cómo estás, hermano? Hermana, ¿cómo les ha ido? Pues ahí echándole ganas. ¿Se dan cuenta? No están en sintonía con esto.
¿Por qué no están en sintonía? Porque las ganas de un ser humano nomás duran bien poquito. Y si todavía le preguntaron ya terminando la tarde después de una jornada y dice, echándole ganas, y yo me quedo pensando, esas ganas ya le quedan con escasos una hora, o quizás ya nomás le queda un switch prendido, ¿verdad? Ya casi está por apagársele todo, pero le están echando ganas. Es sin sentido, de verdad. La sintonizar con Dios, dice, ay, ¿cómo podemos sintonizar y cambiar eso? Bueno, en la mente de Cristo dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No dice échale ganas, dice, esfuérzate y sé valiente, porque hay muchas cosas que hay que ser valiente. ¿A poco no se siente valentía de parte de Dios cuando le decimos no a alguna tentación? Uy, sí. Se necesita mucha valentía para poder decir a la tentación, no. Aunque estuviste así titubeando, pero llegó la fuerza, el poder de Dios y te sustentó y dijiste, no quiero. Pero si antes estabas bien metido en esto, pero hoy de verdad estoy transformando mi mente a una mente de Cristo. Y es la que te va a ayudar, ¿ok? Vamos al Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios, es un versículo muy chiquitito. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta lámpara en nuestro caminar es importantísima. ¿Por qué? Porque en el mundo donde nosotros encontramos las tradiciones, eso es obscuridad. ¿Por qué es obscuridad las tradiciones? Porque en ninguna parte de la luz de la palabra de Dios vamos a encontrar ninguna tradición de ellas. Es oscuro. Todo lo que no está en la luz, lo demás es contrario, obscuridad. Todo lo que no está aquí en la luz, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por dónde vamos a caminar? En esta luz. Y lo que no está aquí, entonces es obscuridad. ¿Están de acuerdo conmigo? No les estoy tratando de convencer de nada, es la verdad. Porque aquí está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo esa oscuridad? En ninguna parte, porque Dios solamente nos está enseñando, esta es la luz, ¿no? Pero es que yo creía que festejar a mi mamá, mire, les doy una recomendación a los que están aquí, ya no celebren el Día de la Madre, ya no lo celebren, mejor les doy una propuesta mejor. ¿Por qué no? Miren, tenemos 365 días al año, les voy a dar una chance. ¿Por qué no le dan 300 días? Se comen 65 días para ustedes. No celebren a la mamá, pero por lo menos 300 días celebren a la mamá, ¿no? Honren a su madre y a su padre. Honrenlos. En lugar de celebrar un día y después todos los demás días. Imagínense cuántos días son. 364 días restantes que tratan, mamá plánchame, mamá lávame, mamá dame la comida, un montón. Eso no es honrar a la mamá, ¿me explico? Entonces yo les digo, por favor, ya no celebren el Día de las Madres, mejor celébrenlo 300 días del año honrando a su mamá. Es mejor. Ven que se necesita una mentalidad de decir, ay, pero es que el 10 de mayo es el Día de la Mamá. Pero Dios dice, cambia tu mentalidad. ¿Verdad que es difícil cambiar eso? Es muy difícil, porque ya está estructurado en tu mente por esa razón. Pero Dios dice, sobre toda estructura, Él quiere amoldear tu mente a una mente de Cristo. Que seamos, imagínense el Padre, ¿no? Un solo día, perdón la expresión que voy a decir, se ha partido el lomo, pero bien bonito. Pero un solo día, le regalamos una corbata. Por favor, seamos con más gratitud en nuestro corazón y hagamos más por ese viejo, ¿no? Si lo quieres ver así, veamos más días, ¿no? Honremos a ese viejo, a ese padre con más. Esa es la mentalidad, la nueva mentalidad. Vamos a ver al niño, ¿no? El día del niño, el niño. Un pobrecito día del año escogieron para celebrar al niño. Y lo demás, con la pata del pie, ¿no? Órale, haz esto, levanta eso, limpia esto, todo el resto del año. ¿Por qué no mejor? Ven la mentalidad tan diferente. Entonces así. El día del pastor también hay,
Bueno, nosotros no celebramos nada de eso, pero me viene a mencionar, pues, vamos a pensar algo muy, muy hermoso, que es el día de cumpleaños de nosotros, ¿no? Porque no hay un día más hermoso que nuestro cumpleaños. Pero ¿saben qué? En la mente de Cristo dice, ¿por qué mejor, en lugar de celebrarte tu cumpleaños, mejor que ya no te celebren tu cumpleaños? Mejor ese día, si tienes a tu mamá, decirle, vamos, aquí tenemos un varón enfrente y es su cumpleaños. ¿Y él se va a llevar toda la gloria? Pues, ¿qué ha hecho para cumplir el año? O sea, ¿cuál es la gracia de él? Pues, ¿no? Porque cumplió año. Y, o sea, cumpliste año. Pero si cumpliste 20, 30, 40 años, hace 30, 20 años, una mujer estaba dando dolores de parto por ti. ¿Por qué tú te debes llevar la honra, la gloria? ¿Por qué es mejor no juntarte allá con esa mujer y decirle, yo he venido no a celebrar mi cumpleaños, sino a bendecirte a ti, porque tú me diste la oportunidad? Ve en la mente de Cristo, honra que merece honra. ¿El cumpleañero merece honra? ¿Cuál es el trabajo de cumplir año? ¿Cuál es? Ningún afán, ningún esfuerzo. Vas cumpliendo año con año. Pero también hay otra cosa importante. Esta es la mente de Cristo. ¿Cuál es la cosa más importante? ¿Ya le diste honra a tu mamá por darte la oportunidad? En ese vientre veniste, estuviste 9 meses. Pero ahora vamos a dar toda la gloria, toda la honra a Dios. Porque Él, esos 20, 30, 40 o los años que tenga, día con día, te ha dado nuevas misericordias. Y no ha esperado cada año, sino día con día. No se le ha olvidado darte nuevecitas misericordia. Día con día te ha provisto de alimento, techo, calzado. Día con día te ha protegido de muchas cosas que tú no te has dado cuenta. Por esa razón, nosotros tenemos que darles en ese cumpleaños toda honra y toda gloria a Dios. Si me siguen, hermano, ¿por qué tenemos que darle honra a Dios? Porque Él merece toda la honra, toda la gloria. ¿Él lo merece o no? Claro que lo merece. ¿Se dan cuenta la diferencia de una mente de mundo a una mente de Cristo? Porque la mente de Cristo, y dijimos, cuando estamos en la sintonía espiritual, la gente del mundo, de verdad nos va a ver raros y extraños, ¿no? Nos va a ver raros y extraños. ¿Por qué nos va a ver? Porque nadie hace esto. Porque el mundo te ha estructurado una mente diferente. El que merece la honra, la gloria no es Dios ni tu mamá, merece el cumpleañero. Véngase, regalos y festejo y abrazos, feliz cumpleaños, como que de verdad lo merecemos. Yo te quiero decir algo, ninguno de nosotros merecemos nada, todo es de gracia por Dios, todo es por gracia, de verdad. Entonces, esa es la mente que Dios quiere transformar en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Salmo 119, ya lo leímos, lo voy a repetir. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo va a alumbrar esto? Con la palabra de Dios. Y dices tú, no lo había visto de esa forma. Pues claro, porque la mente de Cristo está aquí y la mente del mundo es la que desde niñito lo aprendiste, ¿verdad? Te estructuraron de esa manera. Vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21, por favor. La palabra de Dios dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta antorcha que alumbra lo oscuro, hermano, es toda esa mente de oscuridad llena de conceptos y tradiciones que Dios quiere venir a alumbrar con su palabra y ver de una perspectiva diferente. Y luego venimos y un 14 de febrero, ¿qué es lo que pasa en un 14 de febrero? Uy, todo se pinta de rojo y de corazones rojos, ¿no? Como que de verdad supiéramos qué es el amor. El amor nomás, miren, hay muchas poesías y muchas frases hermosas, pero el amor solamente le pertenece y es Dios. Él es amor. En persona, Él es amor.
Y no tiene nada que ver con un corazón rojo, ni con flores rojas, ni con chocolate, ni con regalos, ni con nada. Dios, el que es amor, la persona que es amor, ¿saben qué tiene que ver? Con una mente de Cristo, en una transformación. Él quiere que te vaya bien. ¿Y cómo te va a ir bien? Entendiendo las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Por qué de una perspectiva? Como les venía explicando, cumpleaños, día del niño, día de madre, 14 de febrero, lo que sea. Miren, acaba de pasar, otra tradición, acaba de pasar el Día de Muertos, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cómo decimos? Voy a ver a mi mamá. ¿De verdad? Yo solamente veo que gente va a los panteones a ver un montón de tierra o lápidas. No ven, hay un país, si lo buscan en internet se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Hay un país que desentierran a sus muertos. Para cada año, cuando cumplen año, los visten. Así, sacan y les ponen aceites y cosas, casi están momificados. Búsquenlo en internet y se van a dar cuenta, es una cultura. Ellos desentierran a sus seres queridos, siempre tienen contacto con ellos, los desentierran cada vez y lo están sacando así. Muchas veces pues es una fiesta de un pueblo entero, ¿no? Porque ponen muchos cadáveres así y los presentan a las personas para que vean a sus familiares que les ponen ropa diferente, nueva, ¿no? Es una costumbre, bueno, pero aún cuando sacas ese cadáver, dice Dios que eso es nada más el cuerpo, pero el alma ya no está ahí. Nosotros somos almas vivientes que vivimos en un cuerpo. ¿Están así conmigo? Bueno, entonces dice aquí el versículo 20 de 2 de Pedro capítulo 1, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Todo lo que está aquí escrito no podemos interpretarlo a nuestra manera de pensar y a adaptarla a las condiciones que yo pienso, porque yo traigo una mente mundana, entonces ¿cómo la voy a adaptar? Yo tengo que adaptarme al pensamiento de Dios, y no el pensamiento, la Escritura no lo debo de adaptar a mí. Por eso dice al final, Escritura es de interpretación privada, no puede ser privada. Ha sido por inspiración, así ha sido. Dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, cuando ellos hablaban, ¿se acuerdan la primera vez que Pedro habló a la multitud? En su primera predicación, él se paró y acababa de descender el Espíritu Santo. Les dio el poder de un lenguaje que podía entenderse aun cuando hablaban diferentes idiomas. Eso hizo el Espíritu Santo. Entonces Pedro estaba hablando en un idioma, pero los que estaban oyendo hablaban y entendían un idioma diferente, porque venían de diferentes pueblos y diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas. Pero el Espíritu Santo les permitió entender lo que Pedro estaba diciendo. Varones, ustedes fueron, y los contristó su predicación, ustedes fueron que dieron el voto para que en lugar de soltar a Jesús, soltaron a Barrabás y por su culpa lo crucificaron. Y ellos, dice la palabra, compungidos le dijeron a Pedro en su propio idioma, pero Pedro lo entendió en su idioma. Entonces cada uno le hablaba y decían, ¿cómo es posible que nosotros entendamos en nuestro idioma lo que él está hablando? Era el Espíritu Santo, ¿no? Muchos equivocadamente piensan de que el bautizo del Espíritu Santo es hablar lenguas angelicales. No es cierto, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Estaba hablando de lenguajes diferentes, ¿ok? Y no eran lenguajes angelicales, eran lenguajes humanos. ¿De acuerdo? Entonces, compungidos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Esa es la mente transformada de una mente de mundo a una mente de Cristo. ¿Ok? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, ¿cierto o no? Porque ¿qué puede pensar nuestra mente pecaminosa? Pues lo que no le agrada a Dios, por eso es enemiga de él. Dice en Colosenses 2:8,
Dice, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces las tradiciones de los hombres son las que van a entorpecer todo momento lo que Dios quiere formar en ti, siempre, siempre. Por ejemplo, hablábamos del Día de la Madre, ¿no? Ay, ¿qué de malo tiene? No tiene de malo que la celebres. Si tú celebras todos los 365 días del año, no tiene de malo que celebres el Día de la Mamá, ¿no? Lo malo es que nomás ese día y los demás días te olvidas de que tienes una madre. La tratas como chacha, como criada, como todo menos una mamá, ¿no? Cuando a la hora de pedir un consejo, ¿dónde está la mamá? Mejor están las amigas más cerca que la mamá. Entonces, la mamá no es una amiga, se comporta como la mejor amiga, pero es tu mamá. Porque Dios te dio una mamá, ¿no? ¿Verdad? Nos dio una mamá y es muy diferente. Yo no quiero ser tu mamá, quiero ser tu amiga. Error, estás en contra de lo que Dios estableció. Puedes ser la mejor amiga siendo su mamá, ¿verdad? Porque los amigos no se tienen ese respeto. Y eso es importante. El respeto no se debe de perder en esa relación hija-mamá o hijo-mamá y así, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Por esta razón es que debemos enfocarnos en vivir una vida bajo los parámetros de la voluntad de Dios. Estos son los parámetros, lo que está en la Sagrada Escritura. Es lo único. ¿Se acuerdan que vimos en Colosenses 2:8, según las tradiciones de los hombres? Aquí no hay tradiciones de los hombres. Cuando Pablo caminó en este mundo y tuvo la oportunidad de estar entre personas como él, que de verdad su visión, su celo, no era el problema el celo, el problema era cómo canalizaban su celo. Y Pablo es un ejemplo, ¿no? Él tenía celo de Dios, pero lo canalizaba mal, en un camino equivocado. Y así muchos judíos tenían mucho celo de Dios, no digo que no, tenían mucho celo de Dios, pero lo canalizaban mal. Así nosotros en este tiempo, nosotros podemos tener celo de Dios, pero lo estamos canalizando mal, en una situación. ¿Por qué mal? Porque nos salimos de la lumbrera, que alumbra nuestro camino, como decía el Salmo, ¿verdad? Vamos a Santiago 4:4. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si somos del mundo, hermano, y hacemos las cosas que al mundo le agradan, nos constituimos enemigos de Dios. Tremenda cosa. ¿Sabe por qué es tremenda cosa? Porque ¿quién podrá salvarnos si nos constituimos enemigos de Dios? ¿Habrá algo que nos pueda salvar? No hay nada que te pueda salvar. Si tú o yo nos constituimos enemigos de Dios, de verdad nada podemos hacer. Nadie nos puede salvar. ¿Quién nos puede salvar? Podemos salvarnos y Dios nos puede salvar de las garras del diablo. Pero ¿quién nos podrá salvar si nos constituimos enemigos de Dios? Nadie. No hay salvación ahí. Dios quiere que nosotros entendamos, hermano, que la palabra en las Sagradas Escrituras es la verdad absoluta. Podemos tener muchos conceptos que es nuestra verdad, no son mentiras. Vivimos en una verdad relativa de una familia a otra. Es por eso que los matrimonios chocan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vienen de una verdad relativa a esta otra verdad relativa de esta familia. Son costumbres, maneras y formas de hablar diferentes. Y cuando se unen, no, pues ahí está la fricción. Es que a mí me enseñaron así, no, pero a mí me enseñaron así, a mí me enseñaron así, pero a mí así. Entonces es una de sobrellevarse, ver y platicar mucho y esas cosas, ¿verdad? Si nosotros aprendemos de Dios, hermano, estaremos teniendo un buen equilibrio en todas nuestras vidas, en toda nuestra vida. Dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos.
Y aquí cuando habla de transformación, hermano, definitivamente Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Él no puede de verdad hacer esta palabra en algo figurado. Tiene que ser literalmente una realidad de nuestra vida. En Romanos dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a esas costumbres de tu mamá y tu papá, no te conformes con las costumbres de tu abuelito o abuelita, no te conformes con las costumbres de la sociedad. Saben que la sociedad se está moviendo, ¿verdad? Y se está moviendo en una dirección de un celo equivocado. Estamos bajo la ley, sí, pero de un camino equivocado. Porque, bueno, no es así como algo novedoso saber de que las primarias están cambiando su educación, están transformando, que van a transformar una sociedad, una generación. Y eso va a repercutir en México, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente hay muchas cosas que cambian. Pero Dios quiere cambiar nuestra mente a una mente de Cristo. Por eso dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros vamos a ir entendiendo. ¿Se acuerdan que tocamos el tema del Día de las Madres? A ver, toquemos los ojos del entendimiento. ¿No es mejor que la mamá es alguien bien importante en la familia, sí o no? Es alguien bien importante, es un pilar muy importante. El papá es otro pilar muy importante, pero solamente le dedicamos 2 días. Bueno, vamos a ponerle de su cumpleaños, vamos a ponerle otro día más. Pero todavía son bien poquititos. Si le ponemos el 14 y le vamos poniéndolo, ¿cómo nos acordamos de que hay un papá y una mamá? El 14 de febrero, ¿no? Porque le damos una flor o quizás una cajita de chocolate que de verdad le pedimos para comprarla, ¿no? Sí, es cierto. Te compré unos chocolates. O sea, cosas que no tienen sentido, de verdad. Te traje unas flores, ¿no? Lo que sea. Miren, si le quitamos, para no hacer muchas cuentas, quitémosle 60 días, ¿de acuerdo? Entre que sí que no. Pero quedan 300 días más. ¿Por qué no nos proponemos a celebrar el Día de la Mamá, el Día del Papá, 300 días? Honrándolos, esforcémonos, ¿no? Y vayamos por calendarios. Este día honré a mi papá, pero este día no honré a mi mamá. Tacha. Dijimos que 300 días, ¿no? Vamos a honrarlos, vamos a cambiar una mente de Cristo y vamos a hacerle caso a Dios, a honrarlos por 300 días. Tengo 65 días de vacaciones que, ya no los tengo que honrar. No le hacen. De todas maneras, le celebras el día del papá, a la mamá o lo que sea y te pasas pateando a tu papá y a tu mamá de malcriado, ¿no? Mejor hagamos el propósito, vamos con calendarios, programémonos. Ya van a ver que es muy difícil honrarlos el primer mes. ¡Ay, qué difícil! Pues claro que es difícil, eso es real. Si tú ves que un mes seguidito que tiene 28, vamos al mes de febrero, que tiene 28 días, híjole, ¿cómo te va a costar trabajo salir al 28 día? Todos los días, 28 días honrándolo. Mamá, no te preocupes, yo lavo los platos. No te preocupes, yo voy a lavar las jergas. No te preocupes, yo voy a lavar el baño. No te preocupes, yo voy a tender las camas. No te preocupes, yo voy por el mandado. No te preocupes. No, mejor mamá, ¿sabes qué? El Día de la Madre, el mundo lo determinó, el Día de la Mamá, y ahí te voy a llevar, ¿qué? Una escoba para que barras bien. Un trapeador para que trapees bien, una cubeta para que laves tus jergas, un cepillo para que laves los baños, ¿no? Y puras cosas así. Una licuadora, pues sí, porque yo necesito un licuado todas las mañanas. ¿Ven? Entonces, eso no es honrar. ¿Se dan cuenta? La mentalidad de Cristo es diferente y nosotros queremos vivir de una manera diferente y Dios quiere que tú vivas de una manera diferente. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, esa mentalidad de Cristo, nueva criatura vas a ser. Las cosas viejas van a haber pasado y aquí todas son hechas nuevas. La mente de Cristo va a hacer cosas nuevas. Y eso es lo que quiere Dios, hacer cosas nuevas, una familia nueva.
Que de verdad una familia viva diferente, de que lleguemos a nuestro hogar y digamos, ay, ya me faltan 2 cuadras para llegar, al fin voy a llegar. Y no que, apagué el carro y estoy media hora en el carro y no quiero subir, no quiero llegar. O sea, ya llegaste, pero no quiero entrar. Y a muchos nos sucede así, ¿no? Porque no es un hogar, es una casa donde habitan personas. Hogar es cuando ardemos en amor. Hogar, somos un leño ardiente de amor cada uno de nosotros. Y hacemos un ambiente donde cada uno de nosotros añoramos por llegar a ese calor de hogar, donde el amor está allí, donde nos preocupamos unos por otros, donde a alguien le pasa algo, todos nos dolemos. Y no que allá es su bronca, cada quien lo suyo, ¿no? Pues si eso le pasó, seguramente eso se buscó. Y así estamos separados, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos unidad. El amor de Dios trae unidad. La mente de Cristo trae unidad. Y eso es lo que quiere Dios. Los hombres y las mujeres somos renovados y actuamos en base a estos principios. La renovación no es en base a una religión, es en base a lo que está escrito. Esta es la lumbrera que va a alumbrar mi entendimiento. Dice en Efesios 4, 22 hasta el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de nuestra mente es lo más difícil de renovar, porque tiene unas raíces muy profundas de costumbres y tradiciones. Por eso, yo les pregunto a las mamás que están aquí, ¿cuántas veces han cumplido sus hijos años? ¿Y cuántas veces te han celebrado a ti, mamá? Ninguna. Todos son ellos los que se llevan la gloria, ¿no? Y tú que pariste hace tanto tiempo, que les diste la oportunidad de venir a este mundo y que desde chiquito los creaste, porque el ser humano es tan inútil de verdad que el único mamífero que no puede buscar su comida por sí solo y tiene que ser creado, lo tienen que limpiar, lo tienen que bañar, lo tienen que, muchas cosas hasta que comienzan a valerse por sí mismos y ahí andamos para que no se pegue en la cabeza cuando da sus primeros pasos, pero ya crecemos. Y comenzamos con esos cumpleaños. Y el que se lleva la honra es el cumpleañero. Pero la mamá, todo ese esfuerzo. Y el papá, todo ese esfuerzo no se analiza ni se escudriña. Pero sí, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, al que merece honra, honra. Entonces un cumpleaños, si tienes a papá, mamá, siéntalos y esfuérzate para ahorrar un pastel para los dos. Y decirle, ¿sabes qué, mamá, papá? Ahora este cumpleaños yo quiero celebrarlos a ustedes, porque he aprendido que la mentalidad de Cristo me lleva a honrar a ustedes. Cumplí el año yo amanecí cumpliendo un año, ya que ningún trabajo me costó, solo amanecí y ya, ¿no? La vida me la dio Dios, el techo te lo proporcionó tu papá, tu mamá, el vestido que traes, los estudios que tienes, todo te lo ha dado Dios a través de tus padres. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Entender que esos padres se han esforzado. Imagínense cuando nos enseñaron de que vienen los Reyes Magos. Viejos barrigones que se llevan la gloria y el pobre hombre que se trabaja todos los días para comprar un regalo, ni nada, ni las gracias se lleva, ¿no? Ni las gracias. Y merece la honra, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender más la palabra de Dios. Quiere transformar nuestra manera de ver. Miren, si tú quieres, ¿qué te parece, mamá, papá? Si una y una, está bien, no está bien para Dios, pero pues si así lo quieres ver, una y una me la celebro yo y otra te celebro a ti. Pero no se trata de eso, debería tratarse siempre a la razón. Porque dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre y está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Es engañoso celebrarme a mí? Sí, analízalo. ¿Qué hiciste para amanecer cumpliendo un año? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es lo extraordinario para que yo te traiga un regalo? ¿Qué es de extraordinario? ¿Qué hiciste?
De verdad, ¿qué ya hemos hecho para cumplir? Amaneciste así, cumpliendo un año. ¿Y se dan cuenta? No estoy en contra de eso, sino que canalicemos adecuadamente nuestros pensamientos. Démosle honra. Ponle que ya no está tu mamá, como en mi caso no está mi mamá, mi papá, pero está mi Padre Celestial. Y mi cumpleaños, yo voy a darle toda la honra y a decirle a Dios, gracias. Gracias por muchas cosas que yo tengo gratitud hacia Él. Y no me olvido que cada año es cerrar un ciclo importante en mi vida, pero que se abre uno más importante de oportunidad de la mano de Dios. ¿Ven? ¿Qué es diferente? Bueno, pero porque yo ya tengo, como dijo la palabra, yo ya tengo esa mente de Cristo, pero a muchos de nosotros nos falta a darle permiso a Dios para que nos dé esa mente de Cristo. ¿Y cuesta trabajo? Sí, no es fácil. Es toda una estructura, generaciones, es la naturaleza humana, es nuestra especie humana. Queremos cambiar y eso es muy difícil. Es por eso que la mayoría se queda allí y no tiene la mente de Cristo. Pueden ser cristianos, pero no con la mente de Cristo. ¿Okay? La mente de Cristo es muy diferente. Sigamos adelante con otros ejemplos. Tener la mente de Cristo es pensar como Él pensó. Entonces, ¿cómo quién? Como Jesús, Él caminó entre nosotros. Él pensó de una manera muy diferente a todos los restos de los seres humanos. Entonces, tener la mente de Cristo es pensar. Miren, no es suficiente decir, yo soy cristiano, voy a la congregación a orar y a leer la Biblia, oír una predicación, alabanza. Eso no es solo eso. Dice en Mateo 3, 8 al 10, dice la palabra, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué sirven esos frutos dignos de arrepentimiento? Miren, póngale que yo vengo de un alcoholismo, el fruto digno de arrepentimiento, porque muchos confunden con la palabra que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas 9 características del fruto del Espíritu no es el fruto de ti, es el fruto de Dios en ti. Entonces es su personalidad. Cuando hablamos de una mente transformada y de arrepentirnos, ¿de qué me voy a arrepentir para dar frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, yo vengo del alcoholismo y el fruto digno de arrepentimiento es ya no tomo. La gente dice, ¿sí eras bien borracho? Sí, pero ya no. ¿Ven? Ahí se ve el fruto. Cuando nosotros somos maldicientes, ¿no? Perdón, hermana Rosita, los que vienen de allá de Veracruz, porque dicen que allá son bien mal hablados, ¿no? Donde quiera, ¿no? Pero allá se enfatizan más. Pero así me lo dijo un doctor Joaquín, ¿no? Me decía, es que soy de allá y allá. Desde que nace uno le comienzan a dar mamila con malas palabras, ¿no? Entonces, la verdad, Dios dice que los maldicientes no van a heredar el reino. ¿Y cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Yo no sabía. Y una vez, en una oportunidad, él me dijo a mí, no lo había leído, pero era muy obediente él, Joaquín. Y decía, lo leí y desde aquí no vuelvo a decir una mala palabra. Y él lo hizo, solo lo hizo. Seguramente le pidió ayuda a Dios, ¿no? Porque cambió una estructura, cambió toda una tradición, cambió no sé cuántas cosas. Cambiar esa parte de su mente a una mente de Cristo fue algo fuerte y duro, porque él se agarraba y decía, no, así soy. Lo leyó, lo entendió y cambió. Dice el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nosotros somos considerados como esos árboles y debemos dar frutos. ¿Frutos de qué? Digno de arrepentimiento. Muchas cosas que nos faltan que arrepentirnos. Sí es cierto, como lo que estaba mencionando. Vamos, de verdad, si tú dices que amas mucho a tu mamá, ¿por qué no comenzamos a pensar cómo agradar a Dios honrando a nuestra mamá con más tiempos, más días, ¿no? Ya no quiero, olvídate de esos 300 días. Quedémonos con los 60 días, ¿no? Cambiémoslo por un día de la mamá y otro día del cumpleaños, cambiémoslo por 60 días y 300 días. No, poco a poquito, ¿no? Vayamos poco a poco haciendo por nuestra mamá.
y por nuestro papá. Y decirle a Dios, es que cambiar 300 días es mucho. El pastor Vito está, pero bien zafado, porque ¿cómo cree? Es algo que no estoy acostumbrado a hacer. Quiere ahora que ella era la chacha y ahora quiere que yo sea la chacha. Pues no. Así está estructurada la familia. Si él quiere cambiar la estructura familiar, no. La mamá es para que lave, trapee, y luego vengo con lluvioso y mis pies ahí, dejo todas las huellas. Ay, acabo de limpiar, ¿no? Pero no nos damos cuenta porque tenemos una chacha que ahí viene detrás de nosotros. No la honramos. Honrar es otra cosa. Esa mentalidad, dice Dios que nosotros tenemos, no penséis decir dentro de vosotros. Es que así somos, así está estructurada la sociedad. Pues Dios quiere cambiar eso. La mente de Cristo es diferente. En familia es diferente. Dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta en la raíz de nosotros. Podemos ser cortados porque no tenemos fruto. Esforcémonos por dar frutos. ¿Cuáles frutos? Dignos de arrepentimiento. Si en este momento, mire, hay jóvenes, si en este momento de verdad tú eres grosera, grosero, respondona con tu mamá, con tu papá, esfuérzate en dar ese fruto, de esforzarte por ya no ser grosero y respondón, ¿verdad? Eso, solo empecemos poco a poco, ¿no? Ya olvídate de 300 días, esforcémonos por aspectos de carácter y vayamos caminando poco a poco. ¿Realmente tenemos la mente de Cristo? ¿Realmente? Bueno, vamos a ver si esta palabra refleja tu carácter con una mente de Cristo, ¿de acuerdo? Vamos a 2 de Corintios 7, 9 al 11. Y veámonos a través de la Escritura, ¿de acuerdo? A ver si nosotros realmente tenemos la mente de Cristo. En 2 de Corintios 7, 9 al 11 dice, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? ¿Se dan cuenta? O sea, si este arrepentimiento te pone solícito a cambiar, pues eso viene de Dios. Que te dé un celo, pero no mal canalizado de hacer todo satanizar todo, sino un celo de Dios para obedecerlo, de una vindicación, de vindicarte, de ponerte a cuentas con esa persona que miren, no hay estructura más importante que la propia familia, papá, mamá e hijos. Es la estructura más importante, la más importante, porque de ahí está basada la sociedad. Si las estructuras estuvieran sólidas, fuertes, unidas, tuviéramos una sociedad muy sólida y fuerte. Pero hay muchísimas familias que son familias desintegradas, que no tienen una estructura familiar, que parecen extraños, muchos gritos, muchos regaños, muchos desacuerdos, muchas cosas. Entonces, ese tipo de estructura en una sociedad es muy frágil, ¿verdad? Es por eso que hay drogadicción, por eso que hay muchas cosas, porque viene de la raíz. Un joven no va al alcoholismo, a las drogas, si su estructura estuviera bien, su familia. Pero su familia no está bien, es por eso que hay todo esto. Entonces, el mal de todo no es los jóvenes, el mal de todo viene desde la raíz, que es la familia. Está mal estructurada. Dice el versículo 11, ¿por qué aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, tiene que haber algo que produce de cambio en nosotros. Estamos solícitos a hacer un cambio. Eso me dolió. Pero ¿cómo? Yo estoy solícito. Dime cómo, ¿qué debo de hacer?
¿verdad? Y eso es importante, estar solícito porque me dolió y yo quiero cambiar, pero no sé cómo. Y aquí está la palabra, ¿verdad? Vamos adelante, hermanos. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos cómo reaccionar ante las pruebas. Por eso es importante la mente de Cristo. Dice en el Salmo 139, versículo 23 y versículo 24, dice, yo no voy a decirle, a ver, mamá, ¿qué de malo tú encuentras en mí? No es así. Vamos a preguntarle a Dios, vamos a decirle a Él, porque quizás nuestra mamá, nuestro papá, vienen de una estructura que su base estructural de educación y valores es familiar, de una verdad, sí, pero una verdad relativa a esta, ¿verdad? Relativa a la que te quiere formar una mente diferente de Cristo. Entonces, esas verdades de ambos padres tienen que venir aquí, como dice en el Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A Dios es el que le voy a preguntar. A Dios. ¿Y cómo puedo saber? Cuando escudriñamos las Escrituras, nosotros vemos el reflejo de nuestra vida. Es así cuando ves, ay, eso no lo sabía. Yo pensaba que estaba bien. Ven, y comenzamos nosotros, entre más examinamos la Escritura, más vamos a obtener la mente de Cristo. La mente de Cristo nos libra de tentaciones. Miren lo que dice en Mateo 16, versículo 26. La mente de Cristo, hermanos, no nomás nos libra de tentaciones, sino nos hace prudentes. No nos aferramos a las riquezas terrenales, a las posiciones, que muchas veces nos aferramos mucho a las cosas materiales, ¿no? Muy apegados a las cosas materiales. Bueno, quizás estoy hablando de eso porque ya van varias veces que nosotros deshacemos nuestro hogar, y hace poquito otra vez lo hicimos. No nos apegamos a las cosas materiales, pero eso es difícil de reestructurar, ¿verdad? Porque sí nos apegamos a las cosas materiales, aunque no querramos, cosa natural de un ser humano, ¿verdad? Ay, mi ollita preferida. Por cierto, tengo una ollita que me regalaron allá en Sonora, toda vieja y aceitosa, y me puse a lijarla la otra vez y ya quedó brillosa. Dije, ay, mi ollita, pero está bien vieja, tiene más de 60 años, yo creo, mucho más, pero ahí la tengo, le tengo aprecio, ¿no? Y me apego a esa ollita. ¿Cuántas cosas tendrán ustedes, no? Muchas. Bueno, dice en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo más importante, lo más importante que nosotros tenemos de todo lo que te rodea está dentro de ti, es un alma. Eso es lo más importante. Dice en Mateo 7, 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y muchos nosotros solamente vemos allá, pero no vemos para acá, ¿verdad? Es difícil saber. Yo creo que estoy bien, yo creo que pues soy un buen vecino. Fíjese cómo nos calificamos. Yo creo que soy un buen esposo, soy un buen vecino, voy a la iglesia, leo la palabra y muchas cosas, ¿no? Nos comenzamos a decir, pero si lo estás diciendo en voz alta, los tuyos que te rodean, nomás, ni siquiera hablan, nomás dicen, míralo, si se oyera solito, ¿no? Porque no nos vemos, ¿verdad? Que es difícil, pero este espejo sí te refleja quién eres en realidad. Porque ¿verdad que hay actitudes que no se ven? Y las hacemos tan natural que no las vemos, ni las sentimos, porque son actitudes naturales de nuestro pensamiento. Un pensamiento se transforma en una pasión, sí, un pensamiento cuando yo estoy, ¿no?
hace uno caras, gestos, actitudes, muchas cosas. Y eso Dios quiere cambiar. ¿Cómo? Transformando nuestra mente a una mente de Cristo, ¿verdad? Y así, que seamos reales. Contamos con una buena alternativa, ¿no? Una muy buena. Siempre que hablamos de alternativa, se involucra a Dios. No hay una mejor y buena alternativa más que la que Dios nos da. Y dice en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Y esto es lo que Dios nos da como alternativa. Ok, sí, muchas cosas tenemos mal. Sí, yo soy lo peor del mundo, el peor esposo, el peor vecino, el peor cristiano, lo peor de lo peor. Sí, pero Dios me da una alternativa y te da una alternativa. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él quiere sanar tu tierra de tu corazón. Él quiere sanar tu familia. Él quiere darle sanidad a tu vida, transformándola de una mente mundana a una mente de Cristo. Y eso lo hace Dios. La alternativa que nos pone Dios, ¿qué es? Humillarnos y orar con un corazón dispuesto a decir, ya lo entendí, pero lo he intentado, no puedo. Y me reconozco que no puedo. Y tú dices en tu palabra que en la debilidad tú haces tu presencia fortaleza. Haz en mí esa fortaleza porque yo lo necesito. Ya tengo muchos años y he intentado de todo cambiar, pero yo veo los resultados cero, ¿no? Yo pienso que había cambiado, pero yo veo en la vida, en los resultados, que no da ningún fruto. Que sigo siendo la misma persona, solamente engañándome a mí mismo, pensando, pues yo creo que ando bien. Yo me considero que estoy bien. Siempre que yo me juzgo a mí mismo, siempre voy a salir con 10 de calificación. Pero tan pronto la palabra me escudriñe mis pensamientos, voy a salir reprobado. Seguro que voy a salir reprobado. ¿Por qué voy a salir reprobado? Porque para empezar, hermano, aun cuando yo me esfuerce lo que me esfuerce, yo sigo siendo imperfecto. Y esto es muy perfecto. Esto es tan perfecto que me cuesta mucho poder esforzarme a obedecer todo lo que dice Dios. ¿Qué debo de hacer? Darle autoridad a Dios para que Él lo haga. Es así. Si tú te esfuerzas, lo vas a hacer mal. Mejor que Dios lo haga. Pero Él necesita un derecho legal que tú le des. ¿Cómo? Aquí está la alternativa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ya el nombre de Dios es invocado sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias. Y luego dice, y si oraren y buscaren mi rostro. Buscar el rostro no es en una mañana y olvídate. No, buscar el rostro es orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar. Así como lo hacía ¿quién? El ejemplo y modelo nuestro, Jesús. ¿Cuántos días oraba? Todos los días. ¿Y cuánto oraba? Mucho. Eso es, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo a seguir y unas huellas donde pisar nuestros pies. Esta debe de ser nuestra vida probada. ¿Cómo? A través de la Escritura. Si nosotros creemos que ya tenemos la mente de Cristo, probemos eso con la Escritura. Si tú lo crees, qué bueno que lo creas. Ahora pruébalo en la Escritura. Pruébalo. No le preguntes mucho a los tuyos, pregúntale a Dios y Él te responderá de que en qué áreas necesitas darle permiso y derecho legal. Nuestro corazón, a mí, esto es muy personal, a mí se me figura como un motel, ¿no? Un motel donde llegas con tu coche y llegas específicamente a un lugar que rentaste, ¿no? Llegas y puedes estacionar tu coche enfrente y ahí está la puerta. Pero en un motel hay muchas habitaciones, muchísimas, así es nuestro corazón. Nuestro carácter tiene muchas habitaciones, nuestra manera de pensar tiene muchas habitaciones, pues en todas ellas está Jesucristo, dice, he aquí, yo toco a la puerta. ¿Por qué está tocando la puerta? Porque esa puerta de tu intimidad, esa puerta, ahí quiere reinar también.
En ese lugar donde tú no le has permitido el acceso, Él quiere. Por eso está tocando constantemente la puerta, porque son muchas puertas donde nosotros tenemos que accesar. Dios tiene que accesar con su palabra, con su presencia, con el Espíritu Santo, para que nos convenza de todo lo que estamos haciendo mal. Hay cosas que estamos haciendo mal. Si tú lo estás haciendo con tu propio entendimiento, de seguro lo estás haciendo mal, porque no es de acuerdo al molde, al manual del Creador. Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿qué creen? Vivimos tranquilos. Quiere decir que si no tenemos una vida tranquila, quiere decir que no tenemos mente de Cristo. Miren lo que dice Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tener la mente de Cristo significa estar tranquilos. Y si no estamos tranquilos, lo que pasa es que no tenemos esa mente de Cristo. Ven que acabábamos de decir, yo sí tengo la mente de Cristo. Pero si tú no estás tranquilo o tranquila, eso denota de que tú no tienes la mente de Cristo. La mente de Cristo dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Es la tranquilidad. Y si nosotros estamos perdiendo la paz, o muy de seguido el enemigo nos roba la paz, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la raíz, vamos, ¿qué es lo que está detonando que nos robe constantemente el enemigo? La paz, la tranquilidad. Tenemos que ir a la raíz. Ya cuando hayamos nosotros de verdad encontrado la raíz, entonces vamos a la palabra, porque Dios te ha llamado para que tú guerres. Estamos en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Ahí está tu arma preferida, el arma poderosa para que tú guerres. Allí hay 4 movimientos de la espada, que es la palabra de Dios, que tú puedes usar para pelear por tu paz. Pero tienes que aprender a guerrear. Tienes que aprender de que cuando en Jeremías, Dios a través de Jeremías te está diciendo: mira, yo te he puesto sobre reinos, y luego dice uno: ¿y a cuáles reinos? Miren, hay reinos, principados, potestades y gobernadores que se mueven en las tinieblas. ¿Y qué hacen esos reinos? Mueven circunstancias. En el mundo espiritual mueven circunstancias en el mundo natural. Todo lo que nosotros vemos aquí es porque ya sucedió allá. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo? Con una mente de Cristo. Si muy de seguido estás perdiendo la paz, ve a la raíz. Dice en Mateo 15, versículo 13, dice que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Y cómo lo vamos a desarraigar? ¿A poco nomás lo vamos a arrancar así? No, por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre, en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo es desarraigada. Esa palabra dice así. Y la confirma en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 10. Y nosotros, mire, dice: cuando tú desarraigues, ¿ahora qué vas a hacer? Destrúyela. Así dice en Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Vamos por favor al Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Él es el dueño de todo, pues vayamos a Él. Él nos invita: acérquense ante el trono de la gracia al oportuno socorro. ¿Verdad que es su invitación? Pues creámosle, Él es el dueño de todo. Y vamos a Romanos 10, 14 al 17. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tenemos esta mente de Cristo, amados hermanos, de verdad nuestras vidas obtienen un significado. Muchas veces nosotros vamos sin rumbo, pero cuando tenemos la mente de Cristo obtenemos un porqué, un significado, una identidad. Dice en Deuteronomios 31, versículos 6 al 8, esforzaos y cobrad ánimo,
No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, y no temas ni te intimides. Esa es la mente de Cristo. Ese es lo que Él quiere, que no andemos con miedo ni temores ni intimidaciones, sino que vayamos con la seguridad, porque el que va con nosotros es Dios mismo. Pero tenemos que tener la confianza, la seguridad de que esto es real. Pero ¿cómo podemos nosotros asegurar eso? Si tú lo crees ni no dudas, Él está ahí contigo. De verdad, ahí está Él contigo, porque escrito está. Dice en Juan 8:39 hasta el 59, hermano. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esa es la mente de Cristo. Oír, tener la capacidad de oír la voz de Dios, eso es importante. Muchos dicen, ¿cómo oír? Miren, el leer la palabra, estás oyendo la voz de Dios. Al oírme a mí, quizás tú estás separando las cosas porque oyes a un ser humano. No, es la voz de Dios. Yo solamente soy el vocero que Él le plació en este momento, pero es la voz de Dios. Porque yo no leí palabra primera de Juan, capítulo 8, versículo 39 de Víctor. No, es el libro de Juan. En el capítulo 8, en el versículo 39 de ese libro hasta el versículo 59 de ese libro, que por inspiración del Espíritu Santo, Juan lo escribió para nosotros. Así es palabra de Dios. Entonces, oír palabra de Dios es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Renovar y transformar nuestra mente a la mente de Cristo es pedirle a nuestro Padre Celestial que por medio del Espíritu Santo Él cambie esa estructura mental. Porque de ninguna forma, miren, por más que nosotros hemos aprendido muchas cosas por costumbre, ¿no? Cuando, por ejemplo, hermano, cuando estábamos niños, vamos a ver una mentalidad. Cuando estábamos bebés, niños, nuestros padres, cuando recibíamos o algo, ¿no? ¿Cómo se dice? Gracias. Y estaban duro y duro con nosotros. ¿Cómo se pide? Por favor, ¿no? Y ahí están duro y duro, porque nosotros, pues dame, ¿cómo se dice? La palabra mágica, por favor. Muy bien. ¿Cómo se dice? Gracias. Muy bien. Y ahí vamos, ¿no? Siempre, todos los días de nuestra vida nos tuvieron que repetir hasta que llegó el momento que crecimos y eso se hizo automático. Ya decimos gracias en automático y pedimos las cosas en automático, por favor. ¿De qué mentalidad adquirimos? La mentalidad de la educación que nuestros padres nos dieron. ¿Sí se dan cuenta? De esa misma forma, Dios quiere formar una mentalidad de nosotros. En esa misma forma. ¿Cómo lo logra? Así, repitiéndonos de una predicación, en un devocional, en algo, en una plática, en cosas, y va repitiendo, y va cambiando una mentalidad. Ahora no de los padres que nos enseñaron una moralidad, una educación de decir gracias, pedir las cosas por favor, de dar el paso, muchas cosas, ¿no?, que se aprenden en una familia, pero adquirimos la mentalidad de la educación que nos dieron nuestros padres, que tarde que temprano
esa va a chocar con otra mentalidad donde nos unamos. Pero si así me estructuraron, así lo creí toda la vida y me uní a un cónyuge que totalmente diferente. Tienen costumbres diferentes, comen diferente, visten diferente, las cosas son diferentes, entonces chocamos, ¿verdad? Pero Dios quiere que ahora entendamos de que si venimos del mundo con una costumbre y mentalidad del mundo, Él quiere cambiar nuestra mente y reestructurarla y renovarla a una mente de Cristo. ¿Por qué? Por nuestro propio bien. Por nuestro propio bien. Porque, crean o no, los días se acortan y el día de Cristo viene pronto. Nuevamente viene Jesucristo. Y se acerca, las señales ahí están. En Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ven la mentalidad de Pablo? Él era mucho más celoso. Pero Dios no está enojado con que tú seas celoso. Lo que pasa es que Pablo, como muchos de nosotros, el celo lo canalizamos en un error, en un canal diferente. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a agarrarse a golpes por un hermano, por una hermana, por el papá, por el mamá? Muchos, ¿no? Muchos de nosotros. En un momento determinado sí somos capaces de echar golpes por nuestra propia familia, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere Dios, que eches golpes. Si de verdad eres capaz de echar golpes con alguien extraño, ¿por qué no eres capaz de reestructurar tu mente a la mente de Cristo? Que va a ser por un beneficio permanente y que nos va a llevar a la unidad y al amor familiar. ¿No querrían ustedes formar un hogar en lugar de una casa donde habitan el papá, la mamá e hijos? Eso es una casa, eso no son más que paredes, techo, lámparas y cosas adentro. Eso es una casa, pero hogar es que ardamos en el amor de Dios y que de verdad veamos unos por otros. De verdad. Imaginemos un detalle. Imagínense que solamente somos varios en la familia y en la mañana pues nomás despertamos y hay un plátano, ¿no? ¿Quién creen que le va a tocar ese plátano? El primero que se levantó, ¿no? Ese es el que, pero nunca pensó en lo demás. ¿Por qué? Porque no está la mente de Cristo allí. La mente de Cristo sería, a ver, somos 4, ¿no? Está bien, pero hay un plátano. ¿Por qué no hacemos un licuado y así todo nos toca, ¿no? ¿Verdad? Porque de cachito, pues como que no saben, ay no, pues mejor cómetelo tú, pues cachito así. Pero un licuado, o sea, yo pienso como una mente reformada de Cristo, digo, voy a hacer un licuado y de vasito a cada quien nos va a tocar ese plátano. Ven, la mente de Cristo. Ah, no, pastor, ese plátano era mío, ¿no? Y pues yo me levanté primero, a mí me tocaba, ¿no? ¿Qué tal si mi otro hermano se levanta primero? A él le va a tocar, pero yo me levanté primero, yo tengo derecho. No tenemos derecho de nada. Todo es por gracia, todo es por gracia. Y a Dios le agrada que veamos por los demás más que por nosotros mismos. Eso le agrada a Dios, pero es una mentalidad diferente, es una manera de pensar diferente. Pero eso es lo que quiere Dios, ¿de acuerdo? Vamos a Colosenses 2:8. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, dice: mira que nadie te engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Él quiere que nosotros seamos de verdad con una mente de Cristo. Vamos como una mente de Cristo. Dice en el Salmo, acompáñenme por favor, Salmo 2, versículo 1 al 6. ¿Se acuerdan de lo que le hablaba de una familia acerca del plátano y hacer un licuado? Muchas cosas que suceden en una familia. Podemos entender de por qué nuestros padres nos decían y nos formaron una mente de decir gracias y por favor,
Cuando ya crecemos y nos hacemos mayores y grandes, entendemos por qué, ¿no? ¿Por qué es que nos enseñaron a decir gracias? ¿Y por qué? Pero cuando estábamos jóvenes y niños no le encontrábamos significado. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero que me la des y punto, ¿no? ¿Para qué las gracias y por qué, por favor? Si ahí está lo que quiero, ¿no? Es el camino corto. Entonces, pero no es así. Hasta cuando ya somos adultos grandes, entendemos y decimos, por eso me educaron para decir gracias. Por eso me educaron. Porque ahora te toca a ti, ¿no? Ahora te arrebatan de tu mano. ¿Me das eso? ¿Cómo? Por favor, mínimo, ¿no? Tú dámelo ya. O sea, se siente un golpe, ¿no? ¿Cómo que dámelo así nomás? Pues dámelo, ahí te queda cerca, solo dámelo. ¿Qué te cuesta mucho trabajo? Ven la actitud. Entonces, pero los padres se esforzaron por enseñarte 2 palabras que te llevan en una armonía, que es gracias y por favor. Pero hasta cuando eres adulto lo comprendes, pero mientras fuiste joven no lo entendiste, no lo puedes comprender. Entonces Dios quiere que maduremos en ese sentido. Dice en el Salmo 2, 1 al 6, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuáles cosas vanas? Las que yo te estoy diciendo. La juventud de verdad no le toma importancia. ¿Como para qué decir gracias? ¿Como para qué decir por favor, no? Si te estoy pidiendo algo que está a tu alcance, solo dámelo. ¿Qué trabajo es? Eso es la manera que se ve. Pero cuando te enseñaron una educación de decir gracias y por favor, cambia, ¿no? Cambia, porque no se siente ese golpe de palabras, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará y ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Muchos no quieren oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Es mejor pensar de la manera como el mundo nos estructura, porque es más suave ir de, miren, todavía no terminamos el año, ¿qué tradición se avecina? Estamos en noviembre, ¿qué se avecina? ¿Qué tradición viene cerca? El 12 de diciembre, ¿verdad? El 12 de diciembre. Y luego viene el Día de la Candelaria, creo, ¿no? De la rosca, muchas cosas. Bueno, tradición tras tradición. El punto es que todo está diseñado en la mercadotecnia para sacarte el dinero, ¿no? Y luego te dan un aguinaldo, pero ya está diseñado el mundo para sacártelo de la bolsa, ¿no? Ya el mundo ya lo tiene diseñado, tú no puedes tener nada, porque el mundo ya diseñó cómo quitártelo. De verdad, todo está diseñado así, pero Dios quiere que tú tengas cosas diferentes. Es por eso que Dios quiere cambiar, pero dice la palabra, pero los seres humanos somos tan necios. En el versículo 3 dice la gente del mundo, dice, rompamos con esas ligaduras. ¿Cómo nos va a ligar Dios? No, vamos a hacer las cosas como nosotros creemos que deben de ser, no como dice Dios, es como yo creo, así voy a hacer las cosas. Pero la gente dice, rompamos esas ligaduras y echemos de nosotros esas cuerdas, porque sienten que los aprisionan. Y no, es libertad. No es, pero lo vemos de una manera diferente, porque ya estamos estructurados, estamos en un molde, ya el molde del mundo hizo de nosotros personas quienes somos, pero Dios quiere hacer personas diferentes, que vivamos diferente y tengamos cosas que ahorita no tenemos. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo quiero que me presten un poquito más de atención en esto que te voy a decir. Hay un mundo espiritual, existe un mundo espiritual. En ese mundo espiritual es un ámbito espiritual, pues todo lo que se mueve allá en el ámbito, aquí en este mundo terrenal, físico, de verdad, las cosas que se mueven allá en lo espiritual, en lo invisible, se ven aquí ya estructurados. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a mover el reino celestial para obtener en este ámbito físico cosas que tú quieres obtener. De verdad,
pero tienes que primero mover el mundo espiritual, el reino espiritual, para poder obtener en este ámbito físico cosas que tú deseas. Pero tienes que aprender a moverlo en lo espiritual. Hay dos mundos, aunque no se vea, ese mundo es real, tan real de que así sucede. Dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si hemos perdido nuestra alegría, hermanos, si hemos perdido y nos sentimos lejos de Dios, entonces, y si estamos ocupados sin propósito en la vida y aburridos de las cosas espirituales, entonces tal vez estamos sintiendo demasiado atraído por las cosas del mundo. No puede ser más que si estás atraído por las cosas del mundo es porque se va a notar que te la pasas aburrido, te la pasas sin un propósito, siempre estás ocupado, nunca tienes tiempo de nada. A las cosas de Dios nunca hay tiempo. Siempre es que los afanes de la vida, ¿no? Puede ser lo que tú quieras poner, pero Dios nunca debería haber pasado a ese lugar segundo, sino Él obtener el siempre el primer lugar. Cuando pasa esto, cuando nosotros estamos siendo atraídos por el mundo, eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que quiere Dios. No podemos nosotros tener la mente de Cristo siendo atraídos por el mundo y las cosas del mundo. No podemos. Tenemos que alejarnos. Entre más nos acercamos al mundo, más nos alejamos de Dios. Entre más nos separamos del mundo, más nos acercamos a Dios. Es así las cosas. Y ese mundo espiritual, nosotros lo podemos mover acercándonos a Dios, teniendo una intimidad con Dios. El apóstol Pablo lo explica aquí en Romanos 12:2. Dice, no te conformes a este siglo, sino transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ya les puse varios ejemplos, ¿no? Llevándolos al entendimiento de cómo en lugar, pobres niños andan vendiendo cacahuate en las calles, pero les celebran el Día de los Niños, ¿no? Y los traen ahí lavando cristales y los traen limpiando llantas, pero el Día del Niño lo celebran, ¿verdad? Entonces, cambiar esa estructura mental es cambiar una sociedad y es difícil. Yo sí sé lo que es difícil, qué difícil, es imposible. Si no fuera por Dios, esto es imposible, estamos hablando de cosas imposibles. Pero si Dios le damos oportunidad, Él va a transformar nuestra mente. Él lo va a hacer por medio de la palabra de Dios. Empezamos a comprender de verdad, de manera de ver las cosas diferentes. Si entendemos, comprendemos las cosas de la manera que Dios las ve, entonces comprenderemos que las tradiciones nos alejan de Dios y dejando tradiciones poco a poco. Intentemos poco a poco. No seamos tan religiosos de tajada así y ya. No seamos religiosos. Poco a poco, ¿no? Pero vayamos haciendo cambios. Sí vayamos haciendo cambios, poco a poco, pero vayamos continuamente a hacer cambios. Es toda una estructura de una sociedad que Dios quiere cambiar. Entonces, nosotros somos simple especie humana que está cimentada en las tradiciones, ¿o no? Ahí está cimentada nuestra sociedad, en las tradiciones. Miren el gobierno. El gobierno se basa en las tradiciones y se adelanta, ¿no? Pronto van a ver ustedes en las calles hojas navideñas, cosas navideñas, cosas. ¿Por qué? Porque ya está estructurado, ya todo está así. ¿A base de qué? De leyes o no, está estructurado basado en las tradiciones del mundo. Así son las cosas. Pero Dios quiere cambiar esa mentalidad. Poco a poco llegamos a razonar que Jehová Dios está dentro de una mente de Cristo. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes y de verdad espero en Dios y el Espíritu Santo que les sirva de poner el propósito de Dios en nuestra vida. Único propósito es familias unidas. Una mente de Cristo es estructurar
su forma de pensar y de ser y de actuar, a que todos nos amemos, nos preocupemos todos por todo y que tengamos la confianza unos con otros, que no nos lastimemos, sino que nos ayudemos. Si alguien cae en un error, no lo señalemos, seamos empáticos y estemos con esa persona. Por alguna razón, él o ella cayó en una situación y es de familia ayudar a salir de ahí. No decir, pero ¿qué te pasó? ¿Qué cabezota la tuya? No, pues eso no es así, no es así. Eso no es empatía, porque dice la palabra, lo leímos, con la medida que mides, serás medido. Entonces, ¿cómo me gustaría, el día que yo me equivoque, yo me gustaría que Dios me tratara con amor y me dijera, mira, no te preocupes, estás mal, pero de verdad, mira, yo he venido y he enviado a mi Hijo Jesucristo a perdonarte, solo no lo vuelvas a hacer, solo ten gratitud en tu corazón y desarrolla ese fruto de arrepentimiento. ¿Eso es lo que quiere Dios? Sí, eso es lo que quiere Dios, que te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Decía la prostituta, Señor, ya se fueron todos los que me querían matar a pedradas. Y levanta la vista a Jesús y le dice, sí, ya no están. Yo tampoco te juzgo, vete, no lo vuelvas a hacer. Ese es Dios. Pero nosotros como familia, no hombre, qué barbaridad. Nosotros sí tenemos las piedras y las lanzamos, no que nos quedamos con la mano, la lanzamos, porque no hay una peor pedrada que una ironía, que hablarte en segundo sentido y golpearte con una palabra y decirte, pero qué cabezota de burro tienes, ¿cómo hiciste? No, y estoy yéndome palabras así que no son tan gravosas, porque, bueno, vamos a orar, ¿ok? Amoroso Padre Jehová, estamos en esa presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu palabra, gracias porque esta palabra nos edifica, nos guía, nos da un rumbo, un camino, y no nomás nos das un nuevo camino, sino alumbras con tu palabra como una antorcha, y con la luz de ella iluminas la oscuridad de nuestros pensamientos. No hay peor oscuridad que todas las tradiciones que nosotros practicamos del mundo, y tú quieres que nosotros vengamos a la luz de la verdad, esa luz de la verdad que va a hacer unas familias firmes, sólidas, unidas en el nombre de Jesucristo. En ese nombre yo bendigo tu vida, levanto mis manos en señal de rendición ante nuestro Padre amado, Jehová, Padre bueno, y te bendigo en el nombre que nos ha dado, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a tu familia, bendigo a tus padres si los tienes, bendigo a tus abuelos si los tienes, bendigo también tu vida, bendigo tus estudios, bendigo tu trabajo, bendigo tu camino donde has de andar, y le pido al Padre que quite toda red que el enemigo haya diseñado en contra tuya, que quite y te aperciba de toda artimaña que el enemigo está haciendo a través de cualquier persona, que tú puedas ver el engaño y no caigas en esos engaños. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, y aún aquellos familiares que no quieren conocer de la palabra, aún con todo, dice la palabra, por medio de ti ellos son santificados. En el nombre de Jesucristo te declaro una semana favorable, bendecida, una semana buena y provechosa para ti, que junto con tu familia la puedas disfrutar. En el nombre de Jesucristo, amén.